Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto de IPG Patsala de Español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española de los siglos XX y contemporánea, al igual que historia de España del siglo XX y distintas asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 6 del paper de Historia y Cultura de Hispanoamérica, que se titula El proyecto de Colón y el descubrimiento de América. Vamos a empezar haciendo una breve biografía de Cristóbal Colón. A pesar de todos los estudios sobre la figura de este importante explorador, todavía hay numerosos misterios y debates acerca de algunos puntos de su biografía, como por ejemplo el lugar de su nacimiento, sobre el que ha habido varios debates. Se piensa que Cristóbal Colón nació en Italia en el año 1451 en la República de Génova, aunque hay muchas discusiones en torno al lugar de su nacimiento y la fecha. Uno de estos viajes fue a Inglaterra, rumbo al cual naufragó cerca de la costa portuguesa, debido a una batalla naval con un corsario. El explorador se salvó nadando hasta la costa y una vez allí se trasladó a Lisboa para pedir ayuda a su hermano Bartolomé, que residía allí. Se estableció en tierras portuguesas durante unos años, durante los cuales realizó diferentes viajes por Europa, las costas occidentales de África y posiblemente a Canarias, siguiendo las rutas marítimas de los portugueses. Entre 1479 y 1480 se casó con doña Felipa Moniz, hija del colonizador de las Islas Madeira y perteneciente a la alta sociedad. Con ella vivió en Porto Santo y en Madeira, y tuvo un hijo, Diego Colón. A continuación podemos ver una imagen de Cristóbal Colón de Sebastián del Piombo, que se titula El proyecto de Colón y la aceptación de Castilla. El gran proyecto de Cristóbal Colón consistía, como hemos dicho, en llegar al este por el oeste. Hoy en día este proyecto puede parecer simplista, pero en la antigüedad se pensaba que la Tierra era plana. No se concebía la posibilidad de que la Tierra fuera esférica y por tanto la única vía existente para llegar a Oriente desde Occidente era viajar por tierra, atravesando Oriente Medio o por mar desde el Mediterráneo hacia el Índico. Pero Cristóbal Colón tenía la teoría de que si se viajaba por las inhóspitas aguas del mar Atlántico, podría llegar a la otra punta del mundo, a Japón, Filipinas o India. Aun con todo, Colón se mantuvo en su postura, calculando que la Tierra era una esfera de aproximadamente un 63% de su tamaño real. Pensó que la distancia entre las Islas Canarias y Japón sería de más o menos unas 2.400 millas náuticas, cuando en realidad hay 10.600. Colón presentó esta idea ante el rey portugués Juan II, pero fue rechazado. Al no recibir su apoyo, presentó su plan en Génova y luego en Venecia, sin encontrar ninguno. Finalmente llevó su plan a Castilla y lo presentó ante los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, en 1485. Desde este año hasta 1492, fecha en la que su proyecto fue finalmente aceptado, el explorador hizo todo lo posible para conseguir contactos entre la alta sociedad y la corte, y se ganó la amistad de los monjes del convento de la Rábida, que fueron la clave de la aceptación final del proyecto, en concreto el fraile Juan Pérez. Los expertos náuticos de la corte no estaban de acuerdo con él en cuanto a la distancia que el navegante había propuesto. Por eso los reyes católicos desestimaron la propuesta, a la que hasta entonces habían dado largas. Pero en 1491 Colón reveló un secreto a su confesor y amigo fray Juan Pérez en el convento de la Rábida, y éste escribió una carta a Isabel la Católica que llevó a Cristóbal Colón a la corte española, que se hallaba entonces en los últimos momentos del asedio de Granada, en Santa Fe. El tesoro real se había gastado a causa de las guerras contra los musulmanes en Granada,
Por eso, la idea de obtener beneficios directos les parecía muy lucrativa. A estas alturas, Colón ya estaba muy resentido por la larga espera y tenía unas condiciones muy exigentes. Solo mediante la intervención de los benefactores del extranjero, como Luis de Santángel, fue posible llegar a un acuerdo. Así se firmaron las capitulaciones de Santa Fe. En ellas se llegó al acuerdo de que Colón se convertiría en almirante de todas las tierras y islas y de tierras firmes que se descubrieran, siendo este cargo vitalicio y hereditario. Colón convenció al navegante Martín Alonso Pinzón y con este se ganó la confianza de otros marineros expertos, con ansias de riqueza. A estos se añadieron algunos reos que ganaron su libertad a cambio de participar en el proyecto. Se alistaron para unos 90 hombres, casi todos de Palos de la Frontera, de Huelva, de donde partieron 3 naves hacia el Nuevo Mundo: la Pinta, la Niña, 2 carabelas, y la Santa María, una nave, en el que vamos a hablar de los primeros viajes al Nuevo Mundo. Vamos a comenzar con el primer viaje. En enero de 1492, los reyes católicos terminaron la reconquista con la caída de la última ciudad musulmana, Granada, poniendo fin a 8 siglos de batallas. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón decidieron patrocinar el proyecto de Colón entonces. A principios de agosto de 1492, los 3 barcos zarparon del puerto de Palos de la Frontera, a las órdenes del almirante Cristóbal Colón, a bordo de la nao Santa María, la más grande. Los hermanos Pinzón eran los capitanes de la Pinta y la Niña, Martín Alonso de Pinzón y Vicente Alonso Pinzón. En sus bodegas llevaban alimentos y suministros para 6 meses de viaje, y también pequeños artículos que pensaban intercambiar con las gentes que se encontraran camino a Oriente, en supuestas islas bárbaras que hubiera en el camino, o a cambio de suministros. Esa corta parada duró finalmente 1 mes, ya que tuvieron que hacer reparaciones en la Niña. Así que hasta el 6 de septiembre de 1492 la tripulación no partió realmente hacia las Indias. La travesía duró 36 días, en los que la tripulación se mantenía ocupada con las tareas cotidianas en alta mar: preparar las comidas, cantar las horas, encargarse del velamen, etc. Hacia el final del viaje, entre el 6 y el 10 de octubre, la tripulación, cansada y llena de temor por los vientos alisios y por la falta de resultados, se amotina y da a Colón un ultimátum de 3 días para llegar a tierra o volver a España. Los hermanos Pinzón fueron capaces de calmar a la tripulación gracias a una dura actuación. Fueron días de gran incertidumbre, pero el almirante seguía pensando que debían encontrar tierra en breve, y así lo indicaban todas las señales: aves volando cerca, restos de cangrejos y vegetación, etc. Finalmente, la madrugada del 12 de octubre, uno de los marineros, Juan Rodríguez Bermejo, lanzó el famoso grito: «¡Tierra a la vista!», aunque Colón se atribuyó el éxito de haber sido el primero en avistar tierra, quedándose con la gloria y el premio de 10.000 maravedíes. No se sabe con exactitud cuál fue la isla a la que llegaron por primera vez, pero sí se sabe que era territorio de las Bahamas. El territorio era llamado Guanajiní por los nativos, y Colón lo bautizó como San Salvador. La tripulación, y por ende España y Europa, se llevaron una sorpresa ante este descubrimiento. Al no encontrar nada, la tripulación continúa su viaje para encontrar alguna isla asiática conocida, pero en lugar de encontrar esos lugares, Zipango y Kisai, para ver a su Alteza el Gran Khan, pasan por varias islas del Caribe, bautizándolas como la Fernandina, la Isabela, la Juana, que fue Cuba, y finalmente la Española, Haití. Frustrados, los marineros, al no reconocer ningún territorio, deciden explorar en busca de oro, mandando y haciendo trabajar a los nativos taínos. En diciembre de 1492, la Santa María sufre un naufragio y se pierde la nave. Al no poder regresar,
toda su tripulación en 2 naves, deciden que 39 hombres se quedarán en la Española, mientras que los demás regresarán a España a informar del descubrimiento. Podemos ver a continuación un mapa que muestra los 2 viajes, el de ida y el de vuelta, que realizó las naves de Cristóbal Colón. Tras un rápido viaje de vuelta, los Reyes Católicos recibieron a Colón en Barcelona y se iniciaron los trámites para reclamar las tierras descubiertas como españolas, pidiendo ayuda al Papa Alejandro VI, que era español. Este apoyó en gran medida a Castilla, frente a Portugal, que también reclamaba el descubrimiento. En mayo de 1493, el Papa emitió 2 bulas papales en las que se han visto ciertas irregularidades, confirmando la donación de dichas tierras desconocidas. Al poco tiempo comenzaron los preparativos del segundo viaje. Así pues, vamos a pasar al segundo viaje. El segundo viaje al Nuevo Mundo se prepara a conciencia. 17 barcos y 1.200 tripulantes, entre ellos soldados, unos 800, religiosos, artesanos, oficiales reales y el médico Diego Álvarez Chanca y el hermano del almirante, Diego Colón. Aparte de suministros, como en el primer viaje, llevan también animales, semillas y plantas. Los objetivos del viaje esta vez son comerciar, explorar las nuevas tierras y encontrar riquezas, y evangelizadores, convertir al cristianismo a los indígenas. La expedición partió el 25 de septiembre de 1493 y llegaron a la Española el 28 de noviembre, para descubrir que el pequeño poblado con españoles que habían dejado unos meses antes había sido masacrado por los nativos. Al parecer, los indígenas habían exterminado a los españoles encabezados por el cacique Huacanagari, líder de ese territorio, ya que su actitud había sido cruel hacia los nativos. Así pues, decide asentar a los 1.000 hombres de su tripulación en la isla La Isabela, donde se distribuyen lotes de tierra y se hacen intercambios amistosos con los nativos. Allí plantan las semillas españolas que han traído, mientras continúan las exploraciones y los cronistas siguen registrando las maravillas del Nuevo Mundo. El segundo viaje de Colón duró 3 años, explorando las pequeñas Antillas, Cuba y Jamaica. A su vez, Castilla y Aragón andaban disputados con Portugal, que reclamaba su parte del descubrimiento. Ante la falta de acuerdo, se solicitó la intervención del Vaticano. En el Tratado de Tordesillas, este declaró que el hemisferio occidental pertenecería a Castilla, mientras que el hemisferio oriental sería de Portugal, y ambas potencias se comprometían a no realizar exploraciones en territorio del otro. Siguiendo este acuerdo, Portugal tomaría posesión de Brasil. Colón regresó a tierras castellanas el 10 de marzo de 1496, bajo la atenta mirada de la corte, que no veía con buenos ojos su actitud y sus títulos. En él explicaba cómo su primer hijo y los hijos de sus hijos heredarían sus cargos en el Nuevo Mundo, y si estos no podían, el cargo pasaría a su segundo hijo, o sus hermanos. A continuación podemos ver una imagen del viaje que realizó Cristóbal Colón en su segundo viaje. Y vamos a pasar al tercer viaje. Finalmente, la tercera expedición partió el 30 de mayo de 1498 con 6 naves. Esta vez no había tanta gente dispuesta a partir, ya que circulaban rumores de la agresividad de los nativos. En esta ocasión, Colón desembarcó en la desembocadura del río Orinoco, sin darse cuenta todavía de que estaba ante un nuevo continente. Al poco tiempo regresó a la Isabela, donde sus hermanos ejercían el poder. Los demás también querían su parte de riquezas, y comenzó un motín encabezado por el alcalde que Colón había nombrado en la Española, Francisco Roldán. Esto llegó a oídos de España y no sentó nada bien en la corte. La corte isabelina dudaba de las dotes de mando de Cristóbal Colón y de la situación que se estaba produciendo en las Indias. Al parecer, el almirante estaba perdiendo liderazgo y solicitó ayuda a los reyes católicos. Un administrador cualificado, Francisco de Bobadilla,
que contaba con todo el poder moral y jurídico por parte de los monarcas. Cuando llegó a la Española, en agosto del año 1500, Francisco de Bobadilla encadenó a Cristóbal Colón y a su hermano y los envió a Castilla, bajo cargo de corrupción y traición a la corona, dejando muy claro a los insurrectos que no iba a perdonar ningún acto desleal. A continuación podemos ver en la imagen el recorrido del tercer viaje. Y pasamos al cuarto y último viaje de Cristóbal Colón. En 1501 se nombró gobernador de la Española a Nicolás de Obando, y Colón no consiguió nunca volver a ostentar sus anteriores cargos. Sin embargo, quiso volver una vez más al Nuevo Mundo, y en el verano de 1502 se puso al mando de 4 barcos, esperando encontrar en esta ocasión el paso hacia el continente asiático. En su cuarto y último viaje, el descubridor navegó por las costas de Honduras y Panamá, pero naufragó a su vuelta a la Española, quedando la tripulación varada durante un año, en medio de disputas y motines que los dividió en 2. Finalmente, el gobernador Obando acudió en su ayuda y los rescató. El almirante volvió a España poco antes de la muerte de su querida amiga Isabel de Castilla, y poco pudo hacer para entrevistarse con su esposo, el rey Fernando de Aragón. Finalmente, Cristóbal Colón murió esperando esa entrevista en Valladolid el 21 de mayo de 1506. Sus restos mortales viajaron hasta Sevilla, aunque se cree que fueron enviados más tarde a Santo Domingo, volviendo años más tarde a Sevilla. No se sabe con exactitud dónde descansa, pero se piensa que está en la Catedral de Sevilla. Bueno, eso es todo respecto al módulo de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América. Muchas gracias por escucharnos.